Buenas tardes, compañeros, licenciado, clase de base de datos. Iniciamos con nuestra presentación del grupo A. Historia de la base de datos. La base de datos ha ido evolucionando desde la antigüedad, primordialmente con la máquina perforadora de 1884 de Hermann Henry. Luego, en 1950, se comenzaron a utilizar las cintas magnéticas. Luego ya se podían utilizar las computadoras para administrar la base de datos. En 1970, Edgar Koch expuso sus ideas sobre el modelo de datos, de su trabajo, un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos, y gracias a este aporte nacieron los sistemas de bases de datos como los conocemos, Oracle y SQL. Las tres compañías que rigen las bases de datos son IBM, Microsoft, Oracle. La evolución a la base de datos se dio al encontrar tres problemas. Lo primero fue la redundancia por la repetición de datos, la inflexibilidad de los datos que no se pueden agrupar, y tercero fueron los costos que estas bases de datos generaban. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados permanentemente que pueden ser compartidos y por varios usuarios. ¿Qué es un gestor de base de datos? El SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos, es el que permite la optimización y el manejo de la información encontrada en la base de datos. Este SGBD tiene muchos factores que interactúan con él, como la línea de programadores Analyst. Base de datos relacional. Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas, desde la que se pueden acceder a todos los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes, sin tener que organizar las tablas de las bases de datos. Las bases de datos relacionales fueron inventadas en IBM por el señor Edgar Frank Koch en 1970. La interfaz estándar de programa, de usuario y aplicación a una base de datos relacional es el lenguaje de consulta estructural SQL, que es lo que ahora conocemos. Los dejo con mi compañera para continuar con esta exposición. Hola, mi nombre es Sania Varela. Yo les voy a hablar acerca de las bases de datos más populares. Entre ellas tenemos al FileMaker. Sus características son adaptación de las aplicaciones de FileMaker para crear y utilizar soluciones controladas por bases de datos, información sobre cómo mover los datos críticos a una solución de FileMaker, automatizar tareas repetitivas, racionalizar la recopilación e introducción de datos, crear una lógica comercial sólida, crear análisis y filtros flexibles y proteger sus soluciones y datos en móvil, escritorio y web. La IBM DB2 permite el manejo de objetos grandes, la definición de datos y funciones por parte del usuario, el chequeo de integridad referencial, SQL recursivo, integridad referencial, soporte multimedia. Además cuenta con un monitor gráfico de performance, el cual posibilita observar el tiempo de ejecución de una secuencia de SQL. Mediante los extensores se realiza el manejo de los datos no tradicionales. InterSystem Iris Data Platform, un motor de gestión de datos multicarga y multimodel, una plataforma abierta para análisis, una sencilla implementación en la nube, en las propias instalaciones o en entornos híbridos, y posee escalabilidad fluida, vertical y horizontal. Microsoft Azure SQL Database, totalmente gestionado y siempre actualizado, utiliza su experiencia de SQL existente en la nube y ahorra con el menor costo total de propiedad. La historia del lenguaje SQL, los orígenes de esta antes de la década de 1970, cuando en los laboratorios de IBM se creó el nuevo software de base de datos System R. Y para gestionar los datos almacenados en System R se creó el lenguaje SQL. En 1979, una compañía llamada Relational Software, que luego se convirtió en Oracle, vio el potencial comercial de SQL y lanzó su propia versión modificada denominada Oracle V2. Ahora, con su tercera década de existencia, el lenguaje ofrece una gran flexibilidad a los usuarios, soportando bases de datos distribuidas. Sirve tanto para propósitos empresariales como para necesidades académicas. Con el avance en la tecnología de base de datos de aplicaciones basadas en SQL, se ha vuelto cada vez más accesible para el usuario normal. Yo soy del grupo A de la clase de bases de datos 1 y vengo a exponer lo que son los tipos de bases de datos en SQL Server.
como primero tenemos las cadenas de caracteres únicos que devuelven el valor entero tal y como lo define el estándar único para el primer carácter de la expresión de entrada. Están los numéricos exactos que sirven para expresar números enteros y guardarlos en la base de datos como un tipo de datos más pequeños que puede contener varios valores posibles. Están los numéricos aproximados que se utilizan para valores flotantes, quiere decir estos valores fraccionarios o decimales, todos esos tipos de valores se guardan en él. Están los de fecha y hora que almacenan el intervalo de las fechas, todo lo que son días, meses, años, todo eso varía. Están las cadenas de caracteres que manipulan y devuelven letras u otros caracteres. También están las cadenas binarias que almacenan cadenas de datos binarios y caracteres binarios en lugar de caracteres no binarios. Bueno, eso sería todo mi aporte. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Michelle Oseguera y el día de hoy yo le voy a explicar acerca de uno de los 2 ejercicios que realizó mi grupo utilizando lo que es el lenguaje de SQL. Para crear lo que es una base de datos, colocamos lo que es el Create Database y el nombre de nuestra base, en este caso tenemos alumnos.db, lo ejecutamos y ya lo hizo con éxito. Ahora creamos una tabla con sus respectivos campos que queremos que aparezcan en ella. Utilizamos el Create Table junto con los campos, que en este sería el ID personal, el nombre, apellido, número de cuenta, ciudad y dirección. Lo ejecutamos y ya se guardó con éxito. Entonces, como por ejemplo, podemos también eliminar una tabla. En este caso, la única tabla que tenemos es la de datos de alumnos, entonces utilizamos el Drop Table para eliminar la tabla anterior. Lo ejecutamos y así se elimina la tabla, ¿verdad? Pero lo volvemos a ejecutar para que no vuelva a crear la tabla. Y ya para alterar lo que es nuestra tabla, o sea, cambiar o eliminar uno de nuestros campos, en este caso yo eliminé uno de los campos utilizando el Alter Table, la tabla, el nombre de nuestra tabla, y el Drop Column para eliminar uno de los campos, en este caso eliminé el campo dirección. Lo ejecutamos y listo. Ahora, para insertar lo que son valores, o sea, sería un registro. Para tener registro, utilizamos el Insert Into con el nombre de nuestra tabla y lo que son los campos. Nombramos los campos que habíamos puesto en nuestra tabla y aquí les damos un valor y entonces así guardamos nuestros registros. Aquí yo ya tengo lo que son los registros que quiero que se guarden en mi tabla. Lo ejecuto. Listo. Ahora, si queremos que lo miremos en una tabla en la parte de abajo, entonces le damos el Select or From datos de alumnos, que es el nombre de la tabla, y lo ejecutamos. Y podemos ver que nos aparecen los registros que ya habíamos almacenado anteriormente. Para lo que es actualizar un bloque de registro que ya existía en una de las tablas, utilizamos el Update datos alumnos, que es el nombre de la tabla, el Set ciudad igual a Choloma, que es lo que queremos que se cambie, donde en el ID persona 004, es decir, que en donde dice 004 aquí, va a cambiar esto que dice ciudad, que dice San Pedro, va a cambiar a Choloma. Entonces lo ejecutamos. Volvemos a darle select para que no vuelva a aparecer la tabla. Y se pueden ver, ya no dice San Pedro, sino que ahora dice Choloma en el ID 004. Y para eliminar uno de nuestros registros que ya teníamos anteriormente, utilizamos el Delete From, el nombre de la tabla, datos alumnos, donde el ID persona 006, es decir que se va a eliminar. Entonces le damos Delete, lo ejecutamos, volvemos a darle Select From para que nos aparezca la tabla y si se fijan, ya no nos aparece lo que es el último registro, que era el 006. Entonces podemos ver que funciona correctamente y esto es todo.
Hola, buen día. Mi nombre es Daniela Velázquez y yo les voy a explicar lo que es nuestro ejemplo número 2. Para empezar, utilizamos lo que es nuestro comando de Create Database. Le asignamos un nombre a nuestra base de datos, que en este caso sería Clínica. Luego utilizamos lo que es el comando de Use para poder redireccionar hacia nuestra base de datos de nombre Clínica. Seguidamente, para poder crear una tabla, utilizamos lo que es el comando Create Table y le damos el nombre de médicos y le ponemos los campos. Seguidamente, para poder llenar dichos campos, utilizamos lo que es el comando de Insert Into, el nombre de nuestra tabla que sería médicos, y le damos valores a dichos campos. Para poder observar si estos valores ya fueron insertados correctamente, utilizamos el comando de Select Asterisco From, el nombre de nuestra tabla que sería médicos. Le damos a ejecutar y podemos observar aquí que ya se guardaron nuestros registros. Seguidamente, para poder eliminar una tabla, utilizamos lo que es el comando de Drop Table y el nombre de la tabla que queremos eliminar, que en este caso sería la de médicos. Le damos a ejecutar y dice que los comandos se han completado correctamente. Después creamos lo que es nuestra tabla que lleva por nombre pacientes. Para poder crear la tabla se utiliza lo que es el mismo comando que ya utilizamos anteriormente para crear la tabla de médicos. Para poder alterar una tabla, que en este caso sería la tabla de pacientes, utilizamos el comando de Alter Table, el nombre de la tabla que sería pacientes, y luego le decimos que nos elimine la columna de género. Le damos a ejecutar y dice que ya se ha completado correctamente. Luego vamos a proceder a alterar lo que es la columna de teléfono. En vez de varchar 25 queremos que tenga un varchar de 50. Le damos a ejecutar y dice que ya se ha completado correctamente. Luego, para darle valores a lo que es a nuestra tabla pacientes, utilizamos nuevamente el comando de Insert Into, el nombre de la tabla que sería pacientes, y le damos valores a nuestros campos. Le damos a ejecutar y dice que la fila fue afectada. Para poder observar los cambios, utilizamos nuevamente nuestro comando de Select Asterisco From, el nombre de la tabla que sería pacientes. Le damos a ejecutar y podemos observar que aquí están ya nuestros registros. Si observamos, aquí ya no aparece lo que es la columna de género porque le dimos que la eliminara. Luego, para actualizar lo que es un registro, utilizamos el comando UNDATE, el nombre de nuestra tabla, que sería pacientes, y vamos a cambiar lo que es la dirección, que sea igual a Tegucigalpa. ¿Dónde vamos a cambiar esto? Donde el ID sea 4455, o sea, en este registro de aquí vamos a cambiar la dirección. En vez de San Pedro Sula, queremos que tenga la dirección de Tegucigalpa. Para esto le damos a ejecutar y dice que la fila fue afectada. Para poder ver dicho cambio, volvemos a ejecutar nuestro comando de Select Asterisco From pacientes y podemos observar que ya fue cambiada, ya fue afectada la fila. Luego, para poder eliminar un registro, utilizamos lo que es el Delete From, el nombre de la tabla, que sería pacientes. ¿Dónde se va a eliminar? ¿Qué registro se va a eliminar? Donde nombre sea igual a Daniela Saraí. Le damos a ejecutar y dice que la fila fue afectada. Para poder observar dicho cambio, volvemos a ejecutar lo que es nuestro Select Asterisco From pacientes y vemos que ahora solo hay cuatro registros cuando habían 5 anteriormente. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.